Pues muy bien, señoras y señores, vamos a iniciar nuestra segunda clase correspondiente al día de hoy. Estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Es la lección número 147 y como pueden ver estamos pues viendo el diseño divino para la nación de Israel y para nosotros el día de hoy, basado en los 10 mandamientos. Es algo maravilloso lo que Dios ha hecho con estos 10 mandamientos. Él es el creador de todas las cosas. Él es el diseñador del hombre, de la mujer, de los seres vivientes, de los animales, de todo lo que existe. Él es el diseñador y Él tiene el programa perfecto para cada uno de nosotros. Nosotros somos seres imperfectos, pero hay un plan perfecto para seres imperfectos. Tenemos dos opciones. El uso de nuestro propio plan imperfecto, hecho por una persona imperfecta, o el plan perfecto de Dios para una persona imperfecta. Entonces, si tenemos el plan perfecto de Dios, vamos a tener resultados magníficos porque Él es el diseñador. Y eso es lo que estamos haciendo, pues tratando de conocer las cosas divinas a través del estudio del libro de Deuteronomio, con toda la información que le da Moisés, a través de Moisés le da al pueblo judío, y ahora nosotros podemos devengar de eso maravillas, cosas extraordinarias. Entonces, antes de iniciar el estudio bíblico, primero que todo vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir y almacenar la información espiritual, y después de esto pues le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas que vamos a estudiar y te pedimos que en nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, como pueden ver en la pantalla, estamos en Deuteronomio capítulo 11, vamos a iniciarlo en breve y estamos estudiando el asunto de este diseño divino para la sociedad. Y tenemos que en la parte de abajo, en la parte amarilla de la diapositiva que tienen en la pantalla, tenemos la alianza del corazón con Dios. En la parte izquierda esto tiene que ver exactamente con los 10 mandamientos. Después tenemos la integridad de la comunicación, que es la declaración consistente de la verdad. El próximo nivel es la mano de obra y la prosperidad respetada y productiva. Y en la cuarto nivel, el matrimonio y la familia fuerte y funcional, que finalmente en el penthouse, podemos decir de este nivel, la vida humana es protegida. Por el otro lado, pues tenemos la alianza del corazón al sí mismo, esta es la persona pagana. Todo lo que no cree en Cristo es pagano. Para comenzar, tiene su propio plan separado de Dios, y en el paganismo pues existen todo tipo de religiones, y existe todo tipo de filosofías, y existe todo tipo de conceptos humanos que se separan de Dios. Y hasta el punto que se separan de Dios, hasta ese punto pues se autodestruyen y llegan al subjetivismo, porque es lo primero que se establece, el subjetivismo. Tenemos la integridad en la comunicación, es engañosamente profesada, o sea, se profesa la verdad engañosamente para avanzar la agenda del individuo. Y después de eso tenemos que la mano de obra y la propiedad es degradada y malgastada. Ustedes ven en estos países comunistas cómo las personas trabajan por casi nada y es degradada, las personas son degradadas. Cuando una persona no tiene que comer y tiene que pedir y tiene que agachar la cabeza para que le den algo, eso es una degradación. Y después el matrimonio y la familia es débil y disfuncional, incluso se habla de la destrucción de la familia, que por ejemplo en los países comunistas, según pues tengo entendido, cuando un hombre y una mujer se casan, la mujer mantiene su nombre y el hombre mantiene su nombre, mantiene su apellido, porque en ese sistema la mujer no es propiedad del hombre, pero simplemente se unieron. ¿Te das cuenta? O sea que eso, ya desde ese momento las cosas están marchando mal. Y después la vida está en peligro. Si tú no haces lo que le da la gana a la persona que tiene las normas y la que tiene la metafísica implementada por su propia conciencia, entonces tú estás en peligro de perder tu vida por no ponerte de acuerdo con lo que ellos están diciendo. Entonces, todo esto es interesantísimo, señoras y señores. Cuando nosotros perfilamos nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios, nos damos cuenta de la serie de disparates que se han presentado en nuestras vidas a través de los diferentes recursos que existen y los diferentes sistemas de gobierno, de diferentes religiones, todo lo que ha hecho el hombre en su propia imaginación. Entonces, finalmente en nuestro estudio hemos llegado pues a esta diapositiva que es tan interesante y les voy a poner a la pantalla, y es otro gran asunto que debemos retener. Recuerden que la diapositiva que les voy a presentar aquí, que es la próxima, ya esta diapositiva se las he enseñado yo anteriormente. Y esta diapositiva
tiene que ver, perdón, aquí permíteme, se pasó, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ahí tienen ustedes esta diapositiva y la hemos visto muchas veces, pero vale la pena pues repetir eso debido a que el corazón es el asunto que se debe tener en mente. O sea que es lo más importante. Este asunto del bien y mal, ¿okay? Mientras nosotros estamos entre la caída del hombre y el juicio venidero al hombre, sabemos por medio de este diagrama que es imposible tener un medio ambiente perfecto hasta que el asunto de la maldad sea solucionado. Y por eso cada vez que oramos el Padre Nuestro, o sea que hágase tu voluntad, ¿verdad? Con el Padre Nuestro, y venga tu reino, las personas toman esto como unas palabras religiosas buenas, pero las personas no entienden que cuando ellos oran al Padre, este Padre Nuestro, lo que están orando es por la separación final, completa e irrevocable del bien y del mal. Y de nuevo, pues le pongo la diapositiva, y ustedes pueden ver en esta diapositiva que en la cristiandad, la mezcla del bien y el mal es abnormal y temporal. Si lo pueden ver, anormal y temporal. O sea que el Creador, el infinito, aquí tienen el infinito, desde el infinito Él ha tenido el bien, y el bien está programado para siempre. Pero en la creación, después de la caída del hombre, se implementa el bien y el mal, que es la política de Satanás, el conocimiento del bien y del mal. Pero a la final, llega el momento después del milenio en que Satanás es completamente retirado y juzgado y el bien y el mal son separados de nuevo y nosotros continuamos con el bien. Mientras que el paganismo, o sea, todo lo que no es la cristiandad, mezclan el bien y el mal y es eternamente normal. Aquí tienen el yin yang y de la eternidad, según ellos, el bien y el mal siempre han existido y el bien y el mal siempre van a existir. O sea que para ellos es algo normal y ahí está el problema pues de esa metafísica humana propuesta por los diferentes campos de pensantes aquí en la raza humana. Entonces, aquí en la próxima diapositiva les voy a poner algunas de las violaciones modernas a los principios divinos de esta separación. Y esto tiene que ver con estas aplicaciones que tienen ahora en la pantalla. El marxismo. Primero que todo, el marxismo ha fracasado de tomar en cuenta la prioridad del corazón, o sea, la alianza del corazón con Dios. Y eso ha tenido como resultado una corrupción masiva y la falta de productividad en la Unión Soviética. Es un asunto fascinante que en una entrevista con un hombre de negocios ruso, un economista, el conocido presentador conservador de la televisión norteamericana, conocido como Glenn Beck, no sé si ustedes han oído hablar de él, le preguntó a este señor ruso y le dice lo siguiente: ahora que te has hecho ciudadano norteamericano, ¿qué opinas acerca de la economía norteamericana y del programa americano? Y este hombre fijó su mirada en Glenn Beck y le dijo: lo que estoy viendo es que ustedes están haciendo la misma cosa que arruinó a Rusia. Están yendo por el mismo rumbo. Nosotros experimentamos un horrendo sufrimiento y ustedes también van a experimentarlo si mantienen por ese rumbo de la planificación centralizada. ¿Okay? O sea que el gobierno federal es el que determina todo lo que va a suceder y lo hace por medio de los impuestos federales. Ustedes saben que, por ejemplo, en los Estados Unidos se recaudan de los estados impuestos. Esos impuestos van al gobierno federal. Entonces después el gobierno federal determina por medio de sus programas a qué estados él le va a enviar dinero federal para que ellos puedan hacer carreteras, etcétera. Pero dentro de eso entra pues la agenda política. Y si tú quieres recibir los 70 billones de dólares o 150 billones de dólares que tiene el gobierno federal destinado para tu estado, tú tienes que seguir la agenda que ellos han puesto. Entonces se centraliza el poder en el gobierno federal. ¿Sí se dan cuenta? Y eso es lo que le está diciendo este ruso a este señor. O sea que el marxismo fracasa por no tomar la prioridad del corazón y el resultado siempre es el mismo, la corrupción. En eso la burocracia comunista, todas las personas son corruptas en esta burocracia. Y por eso, debido a la corrupción, no hay productividad. Y no se puede tener una sociedad sostenible si no tienes productividad.
claro está, la gente dice, bueno, ¿yo por qué voy a trabajar si a esta persona todo lo que yo trabajo se lo tengo que dar? Y eso es lo que ocurre cuando los impuestos se incrementan en una nación. Si tú trabajas y de repente el gobierno te dice que tienes que aportar 50-60% de tu trabajo porque hay que mantener a estas otras personas que no pueden trabajar por X motivo. Entonces tú vas a decir, bueno, ¿yo por qué voy a matarme? Para darle este dinero a una cuerda de sinvergüenzas. ¿Y quién determina quién va a hacer uso de ese dinero? El gobierno federal. Entonces, ¿qué hace con la producción? La baja al mínimo. Y eso causa que el país se vaya abajo. Y después tenemos la ley islámica, de nuevo le pongo la diapositiva, de Sharia. Esta fracasa porque no toma en cuenta la prioridad del corazón. Y aquí ahí tienen ustedes la diapositiva y tiene como resultado una aplicación tiránica en contra de corazones corruptos por líderes con corazones corruptos. De esa fórmula no van a sacar éxito, no pueden. Primero que todo que mantienen a las mujeres. Cuando se implementa la ley de Sharia, la mujer no puede ir al colegio, no puede, incluso han matado a mujeres por haber ido al colegio. Enfrente de sus padres las matan. ¿Por qué? Porque ellos no tienen por qué salir de la casa, ellos son bajo un control absoluto. Y otra cosa que ellos hacen es que si ellos saben que una persona es homosexual, la matan, la cuelgan, así de fácil es lo que ellos hacen. Pero también cuelgan a una mujer que sale con otro hombre. O sea, ellos son tremendos en ese sistema. El otro sistema que tampoco tiene ningún éxito es el socialismo. El socialismo fracasa porque no toma en cuenta la prioridad del corazón y como resultado termina con una burocracia corrupta y, claro está, una economía ineficiente y en ciudadanos perezosos. O sea que nuestro corazón es el campo de batalla, eso es lo que les estoy tratando de decir. Nuestra guerra santa es contra el pensamiento cósmico. Estos son sistemas del pensamiento cósmico que tratan de retener nuestro corazón para que nosotros pensemos de esa manera. Y el problema reside en el hecho de que la maldad no está siendo reprimida. Y eso precisamente es lo que Moisés está hablando. Él está hablando acerca de la conquista del corazón, del corazón. Primero tienen que conquistar el corazón antes de poder conquistar la tierra prometida. Y por eso ellos tienen que circuncidar sus corazones, debido a que la maldad tiene que ser extirpada, y eso comienza no en el campo de batalla física, sino en el campo de la batalla del corazón. O sea que el corazón tiene que cambiar sus normas y principios, señoras y señores. Y de la única manera que el corazón lo puede hacer es conociendo la palabra de Dios. Dios tiene las instrucciones para nosotros, nos ama y nos quiere. ¿Cómo nos bendice con su palabra? Nos va a bendecir. Ya ustedes muchos han experimentado la estabilidad que produce la palabra de Dios en nuestros corazones, la tranquilidad absoluta. Que mientras más tienes a Dios y más amas a Dios, más tranquilidad, más felicidad, más estabilidad, más claridad de pensamiento. Entonces, claro está, cuando tú tienes esa claridad de pensamiento y saben cómo suceden las cosas, tu presión de sangre va a reducir. ¿Por qué? Pues ya no estás tan, ay, que mira lo que está pasando aquí, que mira lo que está pasando allá. Puedes venir a ese salmo que dice, por nada te turbes, que nada ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú estás con el Señor, tú sabes cuál es la verdad. Tú no tienes necesidad de estar perturbado por las cosas que de todas maneras ya te perturbes o no te perturbes, van a ocurrir. Pero sélo bien que Dios a ti te tiene en el lugar favorecido y los tuyos por asociación. Recuérdense de que hay una bendición por asociación de los creyentes maduros con su familia, con sus seres llegados. Para bendecir al creyente, bendice Dios a esa familia aunque no esté con el Señor. Entonces es algo muy interesante. Vemos pues que entonces el socialismo fracasa porque no toma en cuenta esa prioridad del corazón. Y como resultado produce pues esa burocracia corrupta, absolutamente ineficiente, una economía ineficiente y básicamente ciudadanos flojos, haraganes, perezosos, vividores del Estado, vividores del gobierno, que se meten al gobierno para poder tener. Y o sea que ese problema siempre ha existido y siempre va a existir. Y siempre sucede de esa manera. O sea, como 2 y 2 son 4, igual. Es la misma cosa, así es que funciona eso. No estoy diciendo que estas personas son malas, ¿okay? Simplemente que se forma un sistema de disparates cuando se comienza en el lado equivocado. Y eso es lo principal que tenemos que aprender acerca de Deuteronomio capítulo 5 al 11.
Eso es lo que tenemos que aprender. Y eso es lo que Moisés le está tratando de enseñar al pueblo. Ya hemos hablado acerca del genocidio, pues ya hemos hablado acerca de la Guerra Santa. Simplemente ellos van a ir, van a conquistar, pero lo que hace Moisés es arguir a favor del concepto de la conquista del corazón, de sus propios corazones. Y, o sea que como piensa el hombre en su corazón, así es él. Citando pues Proverbios 23:7. Así como el hombre piensa en su corazón, así es él. Tú no puedes esperar que del hombre que piensa de una manera salga otro pensamiento que sea diferente a lo que mantiene como su metafísica, básicamente. El asunto es que la primera generación no lo logró. ¿Por qué? Porque tenía en su corazón grabado todo el sistema pagano de Egipto. Y fue muy difícil para ellos despojarse de eso porque, mire, lo que sucede es que como tenían un panteón de tantos dioses, entonces simplemente otro dios más, ¿verdad? Otro dios más que se especializa en esto. Cada dios era especializado en algo. Entonces, bueno, un dios más. No lo vieron por lo que era. Y eso fue lo que les costó a ellos la entrada. Entonces, ¿y por qué? Porque, de nuevo, lo que le digo es que el paganismo produce esa manera de pensar de que no hay una verdad absoluta. Entonces tienes que tomar las cosas como mosca, mucho cuidado porque no hay verdad. Entonces lo que sucede es que entran al subjetivismo y no creen a nadie. Ponen todo en el mismo lugar y no creen a nadie. Entonces aquí vemos que el asunto del corazón es importante porque sin esto no se puede hacer nada. Y lo que quiero que ustedes vean es que el asunto es que la primera generación no logró entrar y Moisés vivió a través de esos 40 años y vio el fracaso que tenía esa primera generación y hasta que él finalmente dijo, basta, aquí esto lo tenemos que arreglar el asunto del corazón antes de poder arreglar el asunto con los cananeos, básicamente. Y de nuevo, pues eso nos trae a Deuteronomio 10:12 y hay 5 verbos en los versículos 12 y 13 que describen la relación con el Señor, que se los voy a poner aquí en la pantalla para que ustedes se den cuenta de esto. Deuteronomio 10 del 12 al 13. Y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que le sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y los estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Entonces van a poder ver que temer al Señor es hacer lo que Dios desea, es hacer de Dios la autoridad final en nuestra vida. Es un asunto que nosotros tenemos que aprender porque siempre nosotros hemos sido nuestra autoridad final, pero nosotros tenemos que darle al Señor la prioridad. Él es el principal en nuestra vida. Y si hacemos eso, entonces Él comienza a dirigir nuestra vida al lugar de agua, al lugar de pastizales, al lugar de descanso, al lugar de protección de las fieras feroces. Ahí nos lleva Él, nuestro pastor, a nosotros que somos sus ovejas. Nos cuida, nos guarda, tenemos paz, tenemos tranquilidad. ¿Se dan cuenta? O sea que eso es básico. Este es uno de los aspectos para probar nuestra relación con Dios, para ver si tomamos su palabra seriamente en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra planificación, en lo que estamos pensando. Entonces, demostramos nosotros el temor al Señor en lo que pensamos. Ahí tenemos que tener entonces nuestro pensamiento. En otras palabras, lo hacemos demostrando respeto por la autoridad de su palabra, básicamente. Algo que tenemos que aprender de nuevo, para andar en todos sus caminos, como dice la palabra. Y nosotros no podemos caminar a menos de que nosotros conozcamos el camino. Tú no puedes caminar un camino desconocido sabiendo hacia dónde te vas a dirigir. Entonces, tenemos que tener un mapa para saber por cuál camino tenemos que caminar para llegar al objetivo que queremos llegar. ¿De acuerdo? Entonces, o sea que la implicación de este verbo, de caminar en todos sus caminos, es la de estar al tanto de la palabra de Dios. Aprendiendo la palabra de Dios lo suficiente para que nosotros conozcamos y que nosotros tengamos el rumbo que debemos tomar. Así de simple. Y después de esto, pues nosotros tenemos que amarlo. Cuando lo conoces, yo les he comentado a ustedes que una vez que tú comiences a conocer al Señor, lo vas a amar. Lo vas a amar con todo tu corazón. Lo vas a amar más que a cualquier cosa. Lo vas a amar más que a tu marido o que a tu mujer. Lo vas a amar más que a tus hijos. Lo vas a amar más que a tu trabajo. Lo vas a amar más que a todas las personas que te rodean. ¿Okay? Y a todas las cosas que puedes hacer.
porque sabes que Él es tu creador y que Él es el que dirige tu vida. Ahora, ¿significa eso que te vas a olvidar de los seres queridos? No, a lo contrario, ahora tu amor por los seres amados va a incrementar. Vas a tener un amor mayor del que tenías antes por ellos, porque ahora amas al Señor y el Señor te permite amar más de lo que tú antes podías amar. Tu capacidad incrementó tremendamente, pero lo hace porque tú ahora lo tienes a Él primero. Entonces, ahora la implicación de este verbo, de caminar en todos sus caminos, es la de estar al tanto de la palabra de Dios. Aprendiendo la palabra de Dios. Aprendiéndola lo suficiente para que nosotros conozcamos y caminemos sabiendo el rumbo donde vamos a tomar. Y después, pues, de eso, nosotros tenemos que amarlo. Y eso tiene que ver con la alianza del corazón. Eso lo podemos traducir como un deseo de agradarle al Señor. Lo que sucede es que cuando una persona ama, ¿qué quiere hacer? Agradar a la otra persona. Es un acto natural. Imagínense cuando dos personas se aman, las dos se quieren agradar. ¿Sí o no? Un amor genuino, tú quieres agradar a la persona, la quieres tener bien, la consideras a esa persona, consideras su trabajo, consideras todo lo que hace, le das las gracias por todas las cosas que hace. Te das cuenta, y no lo tomas por algo que tiene que ocurrir naturalmente. No, está ocurriendo porque alguien lo está haciendo a tu favor. ¿Me explico? Pero a veces nosotros lo tomamos como si no fuera nada, como si fuera natural. No es natural, no es normal. Es alguien que se está preocupando para que esas cosas estén sucediendo, para que tú tengas esa calma y esa tranquilidad. Entonces, es muy interesante poder dar las gracias. Gracias, mi amor, por hacer esto y aquello por mí. Qué lindo, o sea, cuánto me agrada. O sea, ser agradecidos por lo que sucede con nuestra vida. Eso nosotros lo aprendemos con Dios. Ahora nosotros somos agradecidos con todo lo que Dios hace con nosotros, porque Él lo hace por nosotros, pero diariamente. Entonces, en el próximo verbo, y que le sirvas al Señor tu Dios, eso se dirige a las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. O sea que una vez que lo conoces, tú vas a saber sus deseos. Y sus deseos van a ser tus deseos. Eso lo sabe un hombre que ama a una mujer. ¿Okay? Y la mujer que ama al hombre. Porque el hombre dice algo y la mujer captó y inmediatamente lo quiere hacer. O sea, ya es como ahora tiene esa persona un compromiso, un pendiente. Inmediatamente tiene el pendiente porque yo lo oí, ahora yo quiero hacerlo porque esta persona necesita esto. O sea, es casi como un orden, pues. ¿Sí? ¿Verdad? Eso es lo que nosotros tenemos con Él. Nosotros tenemos el deseo de agradarle. Y el próximo verbo, y que le sirvas al Señor tu Dios, ¿verdad? Eso se dirige a las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. O sea, su obra, a la cual nosotros conocemos como la producción de bien divino. Esa es la producción de bien divino. Y finalmente dice que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos. Y eso nos conduce a los detalles y a la enseñanza. O sea que tenemos todo lo que es maravilloso, todo lo que vale la pena. Después vimos pues en los versículos 14 al 22 lo que Moisés estaba hablando acerca del carácter de Dios. O sea, a quien nosotros debemos temer. A Él es que debemos temer, reverencia por el Señor. ¿Se dan cuenta? Todo concuerda si rastreamos la lógica del pensamiento. Y recuérdense que en el versículo 14, Él comienza con lo siguiente. Al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. Para comenzar. O sea que eso lo que hace es orientar tu vida a la realidad. Y eso es lo que tiene el creyente que conoce a Dios. Que su vida está orientada a la realidad. Tú no te puedes comparar con el Creador. Tú eres la criatura. Tú no te puedes poner a la par con el Creador. Es imposible. Tú eres un polvo cósmico comparado con el Señor. El Señor hizo el universo entero. Billones y billones de galaxias. ¿Okay? Billones y billones de estrellas. Solamente en el sistema solar, en la Vía Láctea, hay... Imagínate. Y tú estás en la Tierra, un puntito cósmico que casi no se ve. Y adentro de eso estás tú. Pero tú te vas a comparar con el Señor. Yo soy como Dios Altísimo. ¿Ah? Eso es lo que pone Dios, lo que pone Satanás en la mente de las personas. Que Él es como el Dios Altísimo, de ninguna manera. Entonces, ese es Dios como creador. ¿Ok? El Señor, a Él le pertenecen los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y lo que hay en ella. Entonces, eso es lo que tiene que ocupar nuestro corazón. Y eso debe ser un axioma, pues, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Ya sea en las matemáticas, ya sea en el inglés, ya sea con los negocios, ya sea en nuestras relaciones personales, en todo, en cualquier cosa. ¿Entiendo quién es mi creador? Si tienes eso, tienes ya más del 50% a tu favor. Entonces, quiero ponerle, pues, a veces nosotros aquí en los Estados Unidos se nos van las definiciones y ahí tienen lo que significa un axioma. Para nosotros debe ser un axioma. Un axioma es una
proposición o enunciado tan evidente que se considera que no requiere demostración. O sea, es algo que nosotros tenemos que tener en nuestra mente, en nuestra conciencia, de que Dios es el creador de todas las cosas. Él es el creador, nosotros somos la criatura. Y si tenemos eso en mente, entonces vamos por el camino correcto. Y después de eso, en el versículo 15 dice, el Señor se agradó de tus padres, los amó y escogió. Entonces, Él es el que a la final escoge la historia. Esto es muy importante. Él escoge la historia. Él eligió y puso la historia para que Israel fuera el conducto de la revelación. Y por eso nosotros debemos respetar el hecho de que nosotros no controlamos la historia. Nosotros no la controlamos, la controla Dios. Nosotros no podemos arreglar una fuga de aceite en el Golfo de México. No lo podemos hacer. El hombre trata de poner... ustedes vieron lo que pasó con esa fuga que hubo, que le pusieron. Esas fugas ocurren naturalmente en el mar y el sistema que Dios utiliza para mermarlos es impresionante. Eso es muy grande, es muy extenso para que el hombre lo pueda arreglar. Dios lo puede arreglar. Entonces, nosotros no podemos controlar a la historia. Él controla la historia y Él tiene un patrón para controlar a la historia. Él esto lo vio antes de que existiera, ¿sí? Él sabe todo lo que está ocurriendo y todo lo que va a ocurrir. Y una de las cosas que Él tiene como patrón es la exclusividad de la revelación. En otras palabras, la revelación es la revelación que viene solamente a través de Israel. ¿Vieron eso? Solamente. Israel tiene todo esto. Solamente a través de ese conducto, no a través de otras 15 religiones foráneas. No tienen que ver eso porque solamente esas son religiones paganas. Solamente a través de Israel. Ahora, cuando ustedes oyen esto, ustedes se pueden dar cuenta de la importancia que tiene Israel. Porque Dios escogió al pueblo de Israel para hacer estas cosas. ¿Okay? No se ha olvidado de Israel. Israel está bajo el castigo divino y la diáspora. ¿Por qué? Porque Él le dijo en el monte Gerizim y Tubal que si ellos desobedecían la palabra, eso es lo que les iba a pasar exactamente. Él está cumpliendo su palabra. Pero Él utiliza eso para bendecir al pueblo a la final. ¿Okay? O sea que esto es algo maravilloso, solamente Dios lo puede hacer porque Él controla la historia. Después en el versículo 16 dice, circunciden pues su corazón. O sea que de nuevo Él regresa a todo este asunto. Entonces pasamos a través de todo este pasaje, desde los versículos 14 al 22 del capítulo 10, y nos dimos cuenta que esto se trata del carácter de Dios. Esto tiene que ver con Dios, no tiene que ver con lo que nosotros somos, sino lo que es Dios. Entonces tenemos el contenido. Dios no es un Dios genérico, no es un Dios, no es un mundo vacío que llenamos con 4 palabras, con 4 letras, D-I-O-S, y diciendo yo creo que Dios es esto. No, Señor, no cometas ese error, nada que ver. Dios tiene contenido y ese contenido está revelado históricamente. Fíjense la importancia de la historicidad. Ahora, en el capítulo 11, donde ya hemos llegado, tenemos... lo que tenemos ahí es el fin de esta sección. Y la primera parte comienza con el versículo, pues el 1 al 12. Y yo creo que la mayor parte de sus traducciones terminan en el párrafo final con el versículo 12. Y comienza de nuevo en el versículo 13. Y probablemente también entre los versículos 7 y 8 hay una pauta. Okay, yo les digo eso y después lo voy a explicar un poquito más del asunto. Ahora, si vemos a los versículos 1 al 7, en este primer segmento, vamos a ir al primer versículo y después fíjense lo que sucede antes de llegar al versículo 3. Y así pueden ver algo, a ver si pueden algo diferente aquí en esto que les voy a enseñar. Entonces, permítanme llegar a Deuteronomio, versículos 1 y 2, aquí en la pantalla, y dice lo siguiente. Amarás pues al Señor tu Dios y guardarás siempre sus mandatos, sus estatutos, sus ordenanzas y sus mandamientos. Fíjense que aquí ahora se está proponiendo algo adicional a los 10 mandamientos, que son los estatutos y las leyes dadas por casos, que van generando pues la ley mosaica, todas bajo la aplicación de estos 10 mandamientos. Después dice, y comprendan hoy que no estoy hablando con sus hijos, los cuales no han visto la disciplina del Señor su Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido. Entonces aquí tenemos algo que es muy interesante. Después, en el versículo siguiente, en el versículo 3, dice, sus señales y sus obras que hizo en el medio de Egipto, a Faraón, rey de Egipto, y a toda
en toda su tierra. ¿Okay? Entonces lo que quiero hacer es parar aquí un momentito para decirles que lo que sigue después continúa hasta el versículo 6 y es una declaración muy interesante porque Él les está dando a ellos una información histórica que tiene que saber esa generación. No los hijos, sino esa generación. Entonces, en Deuteronomio 11, capítulo 4 al 6, que tienen ustedes en la pantalla, le dice, lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros, al hacer que el agua del mar rojo los cubriera cuando los perseguían, y el Señor los destruyó completamente. Lo que les hizo en el desierto hasta que llegaron a este lugar, y lo que hizo a Datán y a Abiram, los hijos de Eliab y los hijos de Rubén, cuando la tierra abrió su boca y los tragó a ellos, a sus familias, a sus tiendas y a todo ser viviente que los seguía en medio de todo Israel. ¿Están dando cuenta del recuento que les hace? Todo eso es una oración gramatical. Desde el versículo 1 hasta el 6 es una sola oración gramatical. Es una oración gramatical larga, pero muy larga, claro está. Y cuando ustedes ven esto, tienen que echarse hacia atrás y decir, pensemos lo que está diciendo él aquí. Aquí está haciendo un recuento muy interesante como puso esta oración. Imagínense la mente que tiene. Solamente hay dos personas que tienen las oraciones más grandes gramaticales en la Biblia. Moisés y Pablo. Eran unos genios. La más grande de toda la Biblia la hace Pablo. Es la oración más grande de la Biblia. O sea, que sin interrupción es una sola oración gramatical. Entonces, pensemos lo que dice él aquí. Si ustedes fueran a escribir una oración tan larga como esta, que acabamos de ver, ¿por qué la escribirían tan larga? ¿Por qué la hace tan larga? Vamos a pensarlo por un momento, entonces. El primer versículo que tenemos aquí es muy claro. Es una repetición de la responsabilidad de amar al Señor. Es una respuesta, es la respuesta que ellos tienen que dar. Ahora, ¿cuál creen que es la razón por la cual él utiliza el versículo 2? Y el versículo 2 es un versículo de señal, produce una señal, como lo hace el código Morse, o cuando estás en la noche en un faro del mar, que clic, 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 le hacen al barco para que vean la señal. Bueno, es una señal que él está haciendo aquí. Y está señalando algo interesante. Y lo que queremos ver ahora, debido a que tenemos personas en los campos universitarios que no pueden leer esto y comprenderlo, en el versículo 2, el poder de lo que está ocurriendo ahí es que esto está enseñando que como lector de la literatura de Moisés, la revelación no es continua. La revelación no es continua, eso es lo que tenemos que aprender. O sea que la revelación Dios no la ha seguido dando continuamente. Hay pautas en la revelación. Moisés entiende que una generación puede ver un evento y recordarse de ese evento y puede describir ese evento, pero la próxima generación no tiene idea de lo que ha ocurrido. Se les olvidó porque no lo vivieron. ¿Okay? Y no es lo mismo relatar una historia que vivir la historia. Esto significa que lo que estamos leyendo es una historia real, muy interesante en el relato histórico. ¿Okay? Fíjense en esto porque lo que propone Dios es una historia real, no es una historia religiosa, sino una historia real con eventos reales que no se repiten. O sea que tú no puedes utilizar esa revelación como si fuera algo repetitivo. Esto significa que lo que estamos leyendo es entonces una historia real, y si esto fuera simplemente un asunto religioso, podrías decir, pues bien, tú sabes que, y todos lo saben más o menos lo que Dios hizo, y que Dios hizo esto, y que Dios hizo aquello, y causó que cayera la lluvia, y que Dios hiciera aquello, y Él mantiene el cielo azul, y Él da los campos fértiles, y da de frutas, y Él es el que da los ciclos, ¿verdad?, de las cosechas. Bueno, eso es lo que dice la mayor parte de gente porque no conoce la parte histórica. Pero, si se dan cuenta, esto es un asunto pagano al estilo de Baal, porque el paganismo utiliza los ciclos para describir lo que es el paganismo. Por eso esa religión de los hindúes es una de las más antiguas que abrazan esta manera de pensar. Todas las generaciones tienen lo mismo, es lo que ellos están diciendo, tienen un ciclo, viene la primavera, viene el invierno. Ya yo pasé por la primavera en lo que concierne a los nogales, ya botaron los pistillos, ya cayeron al piso, ya el polen se fecundó por todos los lados, ya están saliendo los cachitos de las nueces, ya
O sea, ahora vamos a esperar que pase el tiempo y viene la cosecha en el mes de noviembre y eso se repite. ¿Okay? Entonces es un ciclo. Pero aquí el asunto es que Dios es el que está procurando estas cosas, pero eso no es todo. Dios te da una historicidad de eventos que no se repiten. Y ahí está el meollo, ahí está el asunto, ahí está la diferencia. Entonces, ellos sí saben cuál es la temporada de la primavera y saben cuál es la temporada del otoño y ellos conocen el ciclo de la cosecha. Nosotros negamos lo que Dios hace providencialmente haciendo eso. Pero el tipo de historia que Moisés está enseñando es una historia basada en los eventos, que no son repetitivos. Entonces, por definición, es una revelación basada en eventos que no es continuos. Entonces, y si no es continuo, ¿qué es lo que implica que debe suceder? Bueno, esas son las preguntas que nos hacemos nosotros para descubrir el asunto. Tiene que ser recordada y enseñada, porque no se repite. Entonces, ¿y en dónde pone eso la responsabilidad? Es en los padres. Esto hay que recordarlo y enseñarlos. Entonces, en el hogar es que se transmite esta información. El hogar es el motor cultural y si ese motor deja de trabajar, no se puede mantener la cultura. La cultura se desborona y hay una cultura nueva que está alejada de Dios. Se comienza entonces una cultura pagana. Todo se puede hacer total si no hay verdad. Aquí, la verdad es tu verdad. ¿Okay? Pero eso hace que la persona se destruya. Porque Dios tiene preceptos que protegen a la persona. Y si no tienes esos preceptos, no tienes la protección divina. Entonces, tiene que pasar a través del hogar. Y lo que está diciendo Moisés es que no les estoy hablando de cosas con sus hijos, porque sus hijos nunca han visto esto. Sus hijos nunca han oído del asunto, sus hijos no saben lo que era el monte Sinaí, sus hijos no vieron al agua salir de las rocas, sus hijos nunca vieron la tierra, que la tierra se abrió y que se tragó a las personas que fueron desobedientes con Dios. Ellos no vieron eso. Esos son los recuentos que él acaba de hacer con los versículos previos que les enseñé en la pantalla. Cómo se tragó a los hijos de estas dos personas, ¿verdad? Aquí se los pongo de nuevo, mírenlo en la pantalla. Ahí se tragó cuando la tierra abrió su boca y se los tragó a los hijos de Rubén y a los hijos de Eliab. Se los tragó a la tierra. Pero hay algo muy interesante en todo esto. Entonces, aquí está hablando de algo muy importante. Leamos algunas de estas cosas pues, que tenemos en esta pantalla para que ustedes se den cuenta de lo que les estoy diciendo. Aquí él ha listado ciertas cosas interesantes. Aquí tiene 4 acciones separadas. Primero, en el versículo 3, él está hablando acerca de las plagas de Egipto. Y eso es muy importante debido a que esas plagas no fueron plagas que ocurrieron en cualquier país de segunda mano, ¿okay? O los países tercermundistas, como dicen los países adelantados. Fueron plagas que ocurrieron en la primera potencia mundial de esa época. Ustedes saben que los egipcios eran sumamente limpios. Tú para entrar, por ejemplo, a ver al faraón, se rapaban la cabeza. Tenían que estar completamente limpios. Ellos utilizaban una cultura de mucha limpieza, pues porque sabían que las enfermedades se transmitían de cierta manera. Entonces, es algo muy interesante. Era una sociedad avanzada. Era la primera potencia mundial. Entonces, ellos se dan cuenta de que aquí hay algo, como era un país viejo, fueron plagas que ocurren en una potencia mundial. Aquí tenemos el colapso de la potencia mundial del día, porque Jehová, el Dios de Israel, era supremo sobre todos los dioses de Egipto, todos los dioses de su panteón. Y eso es algo muy, pero muy importante. Entonces, ¿por qué ustedes quieren regresar y adorar a los dioses de Egipto? Lo que está preguntando. Si le estoy diciendo lo que pasó, ustedes quieren regresar a estos dioses que fueron derrotados por el Dios de Israel. ¿Se dan cuenta de la lógica que existe aquí, la que utiliza Moisés? Muy simpático lo que él dice. Entonces después, en el versículo 4, él está hablando acerca de la destrucción del poder militar más grande del día. Básicamente esa era la versión antigua de los cuerpos blindados del ejército del día de hoy. Lo más avanzado. Los ejércitos blindados son los más avanzados que existen, con la máxima tecnología y la máxima velocidad. Entonces, parte del sistema del ejército blindado es la Fuerza Aérea. ¿Okay? Los helicópteros que utilizan, o sea, todo lo que ellos utilizan, estos tanques que tienen una velocidad extraordinaria, que son blindados y tienen protección por medio de computadoras, etc. Bueno, este era el equiparable a este ejército del día de hoy, en aquellas épocas.
eran los homogéneos de los al día de hoy. Pero estos fueron totalmente destruidos en el Mar Rojo. Israel era la fuerza altamente móvil y fueron destruidos, fueron ahogados en el Mar Rojo. Y después en el versículo 5, ustedes pueden ver que él está hablando acerca del soporte logístico, las provisiones militares que Dios les dio durante toda la travesía sobre el desierto. Maná, les dio a ellos todo lo que necesitaban comer, lo que él hizo por ellos en el desierto hasta que llegaron a ese lugar. Les dio agua de beber, todo se los dio a su pueblo. Y claro está, ellos no vieron eso, sus padres fueron los que vieron eso, lo que él hizo por ellos entonces. Y el último, que es algo sobrio, y simplemente recuérdense de lo que él hizo, pues con Datán y Abiram, los hijos de Eliab y con los hijos de Rubén, cuando la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos, a su familia, a sus tierras, a todo ser viviente que los seguía en medio de todo Israel. Entonces ahí está diciendo en medio de todo Israel, o sea que no fue un terremoto general que acabó con todos ellos. La tierra se abrió debajo de los pies de esas tiendas de campaña que tenían ellos y se tragó a sus mujeres, se tragó a su familia, a todo lo que ellos tenían. Entonces esto ocurrió en medio de todo Israel, no se tragó a todo el mundo, solamente a ese lugar. Ese era un campamento, un gran campamento, entonces, y solamente la tierra debajo de sus tiendas fue la que se abrió. Esa es la fuerza de lo que esto tenía, en medio de todas las cosas, en medio de todas las tiendas. Pero solamente esta pequeña parcela de tierra fue la que se hundió. Y le dice que ustedes vieron eso, y ese es el motivo por el cual el versículo 7 en él concluye después de esa gran oración. Ahora, ¿ustedes creen que eso puede ocurrir? Sí. Hoy en día nosotros, a través del internet, nosotros vimos, pero hay una ciudad, en Guatemala, por ejemplo, en un pueblito, que en el medio del pueblito se abrió un hueco, y se tragó a todo lo que estaba alrededor de ese hueco. ¡Fum! Se fue abajo. ¿Han visto esos huecos que ocurren que en la Florida? A veces pasa un hueco y se traga una casa completa. ¡Fum! Se fue la casa completa al hueco. ¿Okay? O sea que eso ocurre el día de hoy también. Que se abre un hueco y se lleva, no se fue un terremoto, sino que resulta que había una corriente de agua en la parte de abajo, ¿verdad? Y en esa corriente de agua al final desploma toda la estructura que existe en la parte de arriba y la persona, ¿cómo vas a? ¿Te fuiste? ¿Te caíste? ¿Okay? Pero ¿cómo supo Dios que eran a ellos lo que tenían que pasarle eso? ¿Dan cuenta? O sea que Él es el que hace todas las cosas las hizo Dios. Dios es el dueño de todo y Él que hizo todo. El timing de Dios, el tiempo de Dios es perfecto. O sea que eso tenemos que tener en mente. Él lo puede hacer. Entonces, ustedes vieron eso y ese es el motivo por el cual el versículo 7 concluye con esa gran oración y se las pongo aquí, la gran oración que Él hace. Y ahí lo tienen en la pantalla. Pues sus ojos han visto toda la gran obra que el Señor ha hecho. ¿Okay? Ustedes han visto, porque estos eran los hijos de las personas que murieron en el desierto. Ellos vieron las cosas que sucedieron, pero Dios les permitió que ellos pasaran y no todas las personas, no todos sus padres se murieron a la misma vez. Tomaron 40 años para morirse. Entonces, estos jóvenes fueron los que vieron todo ese asunto y se les quedó grabado, pues eso es una cosa que no se les va a olvidar. Ustedes se pueden dar cuenta de la fortaleza que esto encierra y que contiene. Y cuando leemos a través de esta literatura que estamos estudiando, yo estoy seguro de que aquellos de ustedes que han estado aquí semana tras semana, que yo sé que ustedes vienen muy concienzudamente, se pueden recordar que hablamos acerca del rey Og y de la cama que todavía existe en uno de los museos. Y ahí la pueden ver. Aquí tengo una fotografía de uno de los artistas, de la gran cama de este señor que medía aproximadamente 10 pies de alto. Pesaba 450 libras aproximadamente. Ustedes ven el tamaño de la persona comparado con la cama que existe aquí. Eran gigantes. Estos eran los gigantes que derrotaron los judíos cuando entraron a poseer la tierra de Canaán. O sea, se dan cuenta que la Biblia se centra mucho, pero mucho, en la historia. En la historia. La historia es importantísimo y ese es el motivo por el cual Satanás siempre trata de revisar la historia. Eso de políticamente correcto y tienes que cambiar los nombres a las cosas, eso lo hace él para cambiar la historia. Y por eso los norteamericanos no conocen su propia historia y por eso los norteamericanos se han olvidado de lo que fundó esta nación y por eso ahora están abrazando al socialismo, al sistema comunista, al sistema de la destrucción. Entonces no tienen lo que se conocía antes aquí como operación
bootstraps. Bootstrap quiere decir las orejitas de las botas con las cuales tú te las pones. Te metes los dedos y jalas la bota y te la pones. Bueno, aquí el norteamericano no dependía de las demás personas, era autosuficiente casi en su mayoría. ¿Okay? O sea, no esperaba que otra persona hiciera lo que él necesitaba hacer. Él mismo lo construía, él mismo lo hacía, él mismo entraba y él mismo se las averiguaba para hacerlo. ¿Okay? Eso es algo muy interesante, porque todavía hay personas que piensan de esa manera, pero los jóvenes que están saliendo de la universidad quieren que todo se lo den, que todo que esté masticado, que todo esté listo. ¿Okay? Ustedes ven una persona que viene, por ejemplo, de México, que vive en una sociedad más pristina, y el americano se queda con los ojos abiertos de ver la capacidad que tiene esa persona para hacer herramientas de la nada. Hace herramientas y resuelve la situación, pero ellos no, ellos tienen que tener una botella especial para sacar esto. Y viene el mexicano con la astucia que tiene y abre una botellita, agarra así, ¡fum! Le rompe la tapa a la lata y ya tiene la botellita. Oh, caramba, no había pensado en eso. Sí, no lo había pensado porque no lo puede pensar, porque tú estás hecho para pensar de cierta manera. Todo tiene que estar preparado. ¿Okay? Es algo muy interesante. O sea, oh, no puedo tapar la fuga. Y viene el mexicano y agarra una bolsa de plástico y la hace así, ¡pam! Y le pone una liga y ¡ya! Se acabó la fuga. Oh, caramba, yo no pensaba en eso. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el sistema está hecho de esa manera. ¿Okay? No tienes esa velocidad para arreglar las cosas como tiene que ser. Que se echó a perder algo y que se rompió la madera y viene esta persona y agarra este material de aluminio, esa página de aluminio y ya hace una pequeña cuenca ahí y ya está el agua, ya ha resuelto el problema por ahora. ¿Sí se dan cuenta? Eso le falta ese pensamiento al americano, todo tiene que dárselo preparado y ese es lo que ha elaborado el sistema norteamericano. No le permiten a los jóvenes pensar por sí mismos. Tienen que empezar de acuerdo a esta línea de pensamiento. Y ellos no saben lo que está pasando porque esa es la manera que le enseñaron. Entonces vienen las personas, por eso las personas que vienen de otros países a los Estados Unidos, inmediatamente comienzan a abrir negocios. Porque ven inmediatamente la posibilidad tan impresionante que hay aquí. Esta gente está así nada más, solamente ven esto y no ven nada más. ¿Eh? No han visto que toda la... Porque ustedes saben que hay uno de los comercios más grandes que existen en los Estados Unidos el día de hoy. Lo han hecho los vietnamitas y tiene que ver con las uñas. Resulta que los vietnamitas tienen un imperio ya que hace como 2 o 3 billones de dólares y se han dedicado a hacer uñas de todo tipo. Han abierto sus comercios y sus cosas porque hacen un montón de dinero con eso. ¿Se dan cuenta? O sea que ellos pueden verlo, los que están aquí no lo pueden ver por el sistema. El sistema causa problemas de esa manera. Yo a veces le doy muchas gracias a mi Señor de que yo tuve que salir del colegio en el 10º grado, porque tenía que trabajar. A mi mamá se le acabó el dinero y yo tuve que ir a trabajar a Burger King y vamos a trabajar. Y cuando tenía 16 años ya era manager. Y yo, ¿qué era lo que hacía? Yo veía todo lo que se hacía en eso. Yo trabajaba 80 horas. Y yo levantaba, abría y después cerraba y yo limpiaba todo el equipo, pero yo abría, por ejemplo, el broiler, que es lo que cocina las hamburguesas, lo abría y yo veía cómo estaba construido. Ah, mira, esto así, esto funciona con esto y esto funciona con esto. Yo quería saber todo cómo funcionaba, yo tenía que saber todo porque más adelante yo también puedo. Si tú puedes, yo puedo. ¿Ok? Así de simple. Entonces, claro, pero uno estaba en el sistema. Yo no entré en el sistema. Es más, yo cuando vine a los Estados Unidos comencé en el 9º grado y en el 10º ya tuve que salir. Entonces, no estuve en el sistema, porque el único sistema que aprendí fue cubano, porque yo vine con el éxodo cubano. Entonces aprendí a hablar español con el acento cubano, y mis amigos eran cubanos, y yo no hablaba inglés. Yo vine a hablar inglés posteriormente. Es más, aprendí el inglés en la iglesia, aprendí el inglés bueno. Sabía el inglés que se utilizaba en la calle, para trabajar nada más, el necesario para trabajar. Yes, may I help you? 1 Whopper, 2 French fries. Ok, perfecto. 1 Coca-Cola. Perfecto, yes. Listo, aquí tienes, here you are, sir. Okay. Era todo lo que aprendía. Okay. Pero ya después tenía más y más y más y total que uno va avanzando. Y en cualquier cosa que uno haga, esa fue mi experiencia, pero todos nosotros tenemos una experiencia y el asunto es que tú aprendes. Tú aprendes lo que estás haciendo y te gusta y lo aprendes y llegas a ser una persona que se desenvuelve muy bien y al final, como te dice la palabra de Dios, terminas en la cabeza. No vas a hacer la cola, vas a hacer la cabeza. Así de simple, porque sí se puede, sí se puede.
Claro está que el inglés es necesario y todo eso. Pero yo lo que les trato de decir es que el sistema causa que las personas no vean las cosas como tienen que ser y cambian todo. Y por eso, pues, la historia la han cambiado en los Estados Unidos. Ahí partimos. Y el joven hoy en día no sabe el historial que tienen los Estados Unidos. Cómo estos hombres eran valientes y hacían y construían y bueno, extraordinarios. Ahora los que salen ahora no saben hacer nada, no tienen sentido común. No tienen sentido común. A la derecha, hijo, a la derecha. 4 pasos, 4 pasos. A la izquierda, a la izquierda. ¿Ve? Y mientras tanto, no, yo no puedo salir porque